Hola, jovencitos, jovencitas. Que Dios los bendiga. Hemos estado en la última parte haciendo entrevistas testimoniales de lo que Dios ha hecho en la vida de hombres y mujeres. Y este último tiempo de siervos de Dios que han dedicado su vida a servir a Dios. Por supuesto, porque Dios los llamó. Hoy tenemos la grata compañía del pastor de Guarne, Luis Alberto Piedrahita. ¿Qué más, Luis Alberto? Todo muy bien, Dios nos guarne a todos. Dios nos guarne, así es, que Dios nos guarne. Muchas gracias, muchas gracias. Luis Alberto, ¿hace cuánto nos conocemos? Wow, yo creo que por ahí en Boston, 30 sí. Yo llevo 36 años de conocerte, Señor, sí. Y creo que llegaste recién, yo también 35, sí. Más o menos, 35 años. 35 wow. Ahí en Boston, ¿no? Sí, mucho trajín. Sí. Mucho aguante. Mucho, muy bien, muy bien. Luis Alberto, ¿cómo era tu vida antes de Cristo? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo recibiste a Cristo? ¿Quién te compartió? ¿Y qué cambios sucedieron en tu vida? Qué bien. Bueno, no, de pronto uno dirá que no es muy espectacular el proceso antes de yo tener ese encuentro con Cristo. Un joven de 15 años. ¿Tenías 15 años? Sí, 15 años, estudiaba me acuerdo muy bien, en el Liceo Antioqueño. Todavía creo que está, pero no en el mismo sitio. Fue una época muy interesante. Básicamente un adolescente, mi grupo familiar, mi madre, mi padre, una hermana que quiero mucho y yo pues conformamos ese núcleo familiar. Un joven un poco retraído, dedicado al estudio, un estilo de vida un poco ya muy práctica. Básicamente mi rutina era el estudio, llegar a mi casa y listo. O sea, no había mayor emotividad y variedad en mi estilo de vida. De pronto muy introvertido, con una meditabundo, en momentos con muchas aspiraciones y muchos anhelos como adolescente, pero otras muy decepcionado y muy frustrado de lo que uno veía. O sea, me mantenía como en ese sube y baja. De pronto eso marcó mucho mi tendencia a ser un poco introvertido, un núcleo social muy limitado y realmente muy metido en el estudio, sin llegar a ser pues lo que llamarían ahora un nerd. No, pero sí encontraba cierta satisfacción en el estudio, me refugiaba en el estudio, básicamente. De una herencia familiar religiosa, mi madre fue monja, mi papá fue liberal, o sea que mira ese contraste tan marcado, ese choque, pero es curioso ver que en alguna forma todo eso le impacta. La familia por el lado de mi madre muy cercana a la institucionalidad religiosa, creo que eso fue un gran aporte, un gran piso frente a la sensibilidad de uno no desconocer a Dios, a pesar de que en el Liceo Antioqueño pues era una filosofía un poco rebelde, con tendencia a izquierda. Yo tenía muy claro que el fundamento de uno no podía desconocer a Dios, que yo podría hacer muchas cosas, pero que deshacerme de Dios sería la peor de ellas, pues, o sea, eso sí estaba claro ahí. Pero manejando ese parámetro de sub y baja emocionalmente, creo que casi que un aspecto a puertas de ser depresivo. Hay grados de depresión, no, viéndolo ahora en perspectiva, sí, una gran tendencia a la depresión, a entristecerme profundamente, y en ese vaivén se movía mi vida. O sea, básicamente entre grandes alegrías y grandes tristezas, unos cambios de ánimo muy marcados, y realmente pues me acostumbré como a moverme en eso. Yo tenía, en mi casa había una terraza, yo vivía solo en mi terraza, allá había un cuartico, y ese era, como dirían ahora, mi cambuche. Allá me distraía y pasaba mi rutina de vida. A veces pensamos que la depresión es propia de la gente adulta, de los que han sufrido alguna cosa o ya son viejos. Y eso que tú viviste es muy común hoy en los jóvenes, sí. La depresión. Lo que pasa es que, como tú dices,
ahora mirándolo hacia atrás te das cuenta que sí era una especie de depresión, un grado de depresión lo que estabas viviendo, ¿no? Esa soledad, ese estar hermético, interesante. Sí, te cuento que se aplicaba mucho el dicho que podíamos estar en un estadio lleno y uno estar solo. Se podría decir que ese era un marco de mi vida. Realmente los alicientes que tenía en ese momento no eran como demasiado fuertes, que me pronosticaron una proyección de vida muy halagüeña, o por lo menos ese era el conflicto que yo manejaba internamente. A veces quería emprender muchas cosas y después, ¿para qué voy a emprender todo eso? O sea, una cosa de locos ahí, pero en cierta manera ese era como un cuadro que estaba viviendo y eso afectaba pues todo lo que se venía, mis relaciones interpersonales y todo lo demás. Y se generaban esos sentimientos de victimización, o sea, porque me pasa a mí esto, pobrecito de mí, cosas de esas. Es realmente depresivo, pues. Es correcto. Entonces, en fin, así me fue moviendo, digámoslo así, en mi rutina de adolescente. Mi madre fue una persona muy inquieta. Como les dije, ella fue monja. Caso curioso fue que en una salida de esas que les dan previo a la reclusión ya definitiva, desconozco un poco el claustro. En ese descanso mi papá se atravesó y le cambió la vocación. Y le cambió la vocación a mi madre. Suele suceder y de esa decisión pues surgió mi hermana y yo. Básicamente. Mi madre muy inquieta, ella también caía en estados depresivos, en unos estados, unos sub y bajas, que uno los notaba. Está viva, ¿no? Tu mamá tiene que... Sí, claro, 79 años. 79 años. Y algo que pasa en su vida, mi mamá nos lleva para todas partes. Yo me acuerdo que estuvimos en los Krishna, en los Yogi, hicimos un curso interdenominacional interesante. O sea, ella iba y llevaba los pollitos. Ah, sí, nosotros íbamos ahí. Y la acompañábamos en ese peregrinar, le llamo yo. El caso es que de ese peregrinar, un día llego a mi casa y encuentro a mi mamá reunida con un grupo de personas y que un grupo de oración. Pues yo pues muy respetuoso, yo qué le dará a mi mamá pues ahora, pero yo respetaba eso. Yo me iba para mi cambuche. Entonces mi mamá siempre me invitaba, venga, participe del grupo de oración. Pues yo poner a meterme en estos cuentos, pues. Pero como les digo, yo siempre, claro, con mi fe en Dios, algo muy, muy definido, pero no muy claro, ¿cierto? O sea, era más una decisión sin coherencia de por qué la tenía clara, en ese sentido, por qué lo necesitaba. Era más de intuición, era una intuición de que no podía descartar a Dios. En mi rebeldía no lo podía descartar. Y empiezo a notar algo en mi madre, un cambio, la vida más alegre, era otra persona. Y en cierta manera eso llama la atención. Y mi mamá pues insistiendo, mi amiga, mi hermana, venga, yo los invito a una reunión, es muy agradable, hay jóvenes, mi mamá siempre me decía, era preocupada porque yo socializara, hay muchachas muy bonitas y todo eso, bueno, en fin. El caso es que tanto va el agua al cántaro que al final se rompe, ¿cierto? Entonces ya de tanto insistir mi mamá, pues ya me va a quitar de encima de mi mamá para que conste que no le estoy menospreciando la invitación. Me acuerdo que asistí entonces donde ella se reunía. Eso era por el sector de Laureles y asistí a la reunión, una reunión muy jóvenes, sí. Había ¿Era una iglesia cristiana? Sí, era una iglesia cristiana. Y desde luego pues me pareció interesante, sí, había muchos jóvenes, gloria a Dios, había muchos jóvenes. Desde luego esa no era mi rutina y yo no era muy abierto para... Entonces llegué allí como mosco en leche a participar, pues la idea no era otra sino de cumplirle a mi mamá esa insistencia, que se calmara, y yo pues ya cumplí y me voy. El caso es de que asistí y allí pues tuve la oportunidad de que alguien me compartiera ese mensaje de amor y la necesidad que tenía de aceptar y abrir mi corazón a Jesucristo, ¿cierto? Te cuento que fue más un protocolo de respeto. Como te decía, yo tenía claro que yo no desconocía el respeto hacia las cosas que tenían que ver con Dios. Y en ese proceso hubo un momento en que la persona me dijo, ¿te gustaría abrir tu corazón a Cristo? No es solamente que sepas de Él, sino que es necesario que reconozcas que le necesitas. Me impactó eso. Y realmente hay algo que decía la persona. ¿Quién era? Elkin Arteaga.
Se llamaba y él creo que está por ahí. Está viniendo, sí. Que Dios lo bendiga. Acaba de superar el COVID, gracias a Dios. Ah, qué bendición. Le dio qué bien, no, rico. Y un hombre muy dispuesto, y dedicando de su tiempo, pues me abrió esa posibilidad de hacer esa invitación personal. Desde luego me invitó a hacer una oración con él, recalcando que no era lo importante en la oración, sino la sinceridad. Y realmente tomé esa alternativa, o sea, le seguí en la oración y bueno, no sucedió nada espectacular, nada del otro mundo. Llegué con mi idea de ya cumplí con esto y bueno, ya la reunión me pareció muy interesante. Después de eso ya la insistencia no fue de mi madre sino de Elkin y de la gente de la iglesia. Hombre, que no has vuelto, que estás acá. Entonces trataba de sacarle un poco el cuerpo a eso. El caso es que ya la relación había cambiado, o sea, ya no había ese distanciamiento y en alguna forma pues no estaba involucrado, pero ya me simpatizaba el asunto. No me sentía mal, la gente era muy querida. Las niñas ni se digan, sí, muy bonitas, pero más que me sentía muy aceptado por ellas, muy aceptado por la juventud el ambiente, la aceptación de amor. El ambiente. En alguna ocasión, entonces bueno, qué bueno que participaras en las capacitaciones, en las formaciones. Pero yo un poco, yo no me voy a meter allá, yo no voy a entrar en exageraciones, todo está muy bien así. Pero fanatismo, dice la gente. Pero creo que ya el efecto ya estaba dado, o sea, ya el Señor había preparado el corazón y a pesar y empieza un conflicto. Quisiera contarte que en mi caso, eso fueron ángeles y querubines, no. Empezó un conflicto, o sea, si fuera de que ya los tenía, pues aquí se empezó a generar ya una zozobra en eso que me empezaba a inquietar. En un momento determinado hicieron una invitación a un retiro, me acuerdo muy bien, una finca en el municipio de Río Negro. La de Canaán. La de Canaán. Todavía está ahí. Entonces me invitaban y yo le sacaba el cuerpo a eso. Entonces ¿De la iglesia Wesleyana era? Sí, pero no me dieron opción de nada porque cuando yo iba a decir que no, le dijeron, ya le pagaron y ya está listo todo. Y yo, pasa. No, entonces, vaya tranquilo que ya pagamos. Hombre, y eso es increíble. Dios bendiga a esas personas que invirtieron y aportaron para eso. Y que siguen haciendo. Sí, porque te digo, el que fue a ese retiro no volvió. O sea, yo fui y alguien quedó allá, porque el que llegó era otro. Así de sencillo. O sea, algo se despertó en mi vida, un regocijo, un gozo, un deseo, una sed de conocer más a Cristo. Te cuento, yo había sido esquivo a la formación, al estudio de la Biblia y todo eso, pero algo pasó. Yo bajé de allá y me acuerdo que pasaba horas y horas en ese cambuche que tenía devorando la Biblia, devorando. Si antes me leía un capítulo sin mucho, ahora era que no quería parar y me cogía la madrugada leyendo con un hambre del Señor. Y había de todo, lo único que me interesaba era nutrirme de eso. Algo había sucedido y pasó pues algo, como te digo, radical. Ya el joven desde los 15 años hacia allá ya es otra persona, totalmente involucrado en la palabra, compartiéndole a la gente. Era algo que desbordaba, más que por, digámoslo así, una metodología de la iglesia o de la comunidad. Necesitaba hablarles a otros del gozo que yo tenía en eso. Por un momento determinado, lo que antes me enfocaba tanto y todo esto, pues había desaparecido. O sea, la proyección de la vida la había visto ya desde otro perfil. O sea, ya no entraba en esos análisis tan profundos de una cosa y de la otra. Entonces, a partir de ese momento, empecé a tener una libertad maravillosa. Yo creo que los primeros en darse cuenta fueron mi hermana, que es la persona más cercana que tenía. ¿Y tu hermana también asistía? Mi hermana todavía no asistía. Todavía no. Pero a raíz del cambio que vio en mí, pues te cuento, o sea, mi hermana era una persona muy, muy querida, pero me molestaba mucho, de pronto porque éramos los dos únicos hermanos, entonces a mí me molestaba eso. Y yo le respondía muy mal, o sea, palabras soeces, vulgares. ¿Ella es mayor o tú? Ella es mayor. Entonces ella muy pendiente de mí, todavía lo es, gracias a Dios, Dios bendiga a mi hermano. Pero entonces yo le respondía de mala forma, me acuerdo que ella me motilaba y todo eso, y una vez me mordió la oreja y yo le respondí con malas palabras, y esa era mi rutina, o sea, no era continua, pero esa era la forma de expresar de pronto ese mismo extravío en que estaba.
Pero algo pasó y era que ya no era el mismo trato. Ella empezó a ver que yo había cambiado. Pero ese era un cambio que ni yo mismo lo había percibido. No, uno no lo nota. No, nada. Es increíble. Ellos lo notaron y a raíz de eso... Lo notan son los claro, otros. y entonces yo le dije, tienes que conocer a Cristo. O sea, esto es una... Y ella se involucra y sucede algo en ella personal. No igual, porque yo digo que esto es personal. Sí. Pero en ella también se da ese enamoramiento. Es una mujer que camina con el Señor ha sido sustento de su vida. Entonces, mira, esto empieza a extenderse por la familia, le comparto a mi padre y todo esto. Esto produce un cambio tremendo. Y lo curioso es que los grupos de oración que antes dirigía mi mamá, ya los dirigía era yo. Entonces, mira el cambio que va dando. Lo que yo criticaba el grupo de oración, esta señora no tiene nada que hacer, ya era el que empezaba ahí. Entonces empezó un proceso muy interesante y, como te digo, afectó todo en mi vida integral. O sea, todo tenía que ver con el Señor en el liceo antioqueño, que era un ambiente muy pesado en esos asuntos de doctrinas, de filosofías políticas y todo. Pero yo no veía problema en eso, porque lo que me interesaba era hablar de este gozo que había en mi corazón, que no podía explicar, pero que era real. Entonces ahí se inicia, como dice, ese caminar con el Señor, muy, muy especial. Amén, amén. ¿En qué momento recibes el llamado del Señor? ¿Cómo es eso? ¿Cuál fue tu experiencia? Porque, como tú decías, es personal. Claro. Y la de todos es distinta. La de Isaías, Jeremías, Pablo, Pedro, Juan, todas son distintas, ¿no? Eliseo, Moisés. Cada vida es única, cada llamado es único. Eso es muy interesante, eso del llamado. Inclusive todavía me parece asombroso que Dios me haya llamado. O sea, Dios me confrontó con eso, sobre todo que me confrontó desde mi fragilidad, porque esa fragilidad me sigue acompañando. O sea, no, así es. Elías, después de enfrentar a los 500 profetas de Baal, termina huyendo de Jezabel al desierto. Claro. Mira, el hecho de estar ahí compartiendo con toda la gente en la comunidad en la que estaba participando, tenían muy claro el concepto de la Gran Comisión, entendiéndolo como la responsabilidad de ir a anunciar el Evangelio. Desde luego, eso es para todos los que estamos con esa es la responsabilidad. Pero había un matiz y era el desarrollo de las misiones. Tuve la oportunidad de participar en algunas de ellas. Unas eran cercanas, ¿cierto? Entonces me acuerdo que te gustaría ir a dirigir un grupo de oración en Armenia, Mantequilla. Me acuerdo muy bien de eso. ¡Wow! Armenia, Mantequilla, genial. Me fui para Armenia, Mantequilla. Y eso era como al final del mundo. Para mí era el fin del mundo, porque, o sea, eso... Uno aquí en Medellín y todo eso, y era mi primera experiencia, un muchacho de 15, 16 años, y empezar a salir a llevar un mensaje, pero genial, o sea, ver la satisfacción. Y lo interesante de esto, cuando fui a Armenia, Mantequilla, tuve la oportunidad de hospedarme en una de las mejores casas del pueblo. Genial, la atención, el cariño. Y en otra oportunidad que estoy ahí, se me acerca una señora muy humilde que participaba en el grupo y me decía: ¿a usted le choca ir a dormir a mi casa? Que me gustaría mucho que nos acompañara y todo eso. Y yo, no, para nada. Y era sincero. Y entonces fui. Y era una casa casi que al final del pueblo. O sea, eso había que dejar por un camino, una cosa brava, pues. Y cuando llegué a la casa, una casa pequeñita, creo que a mí me dieron como el mejor cuarto que tenían. Ellos eran como si tenía 2 cuartos, era mucho. Fogón de leña y todo eso. Era una casa en Boñiga. Y me acuerdo que la señora me dijo: mire, en mi casa, qué pena que no se preocupe. Yo le decía: no se preocupe, acomódeme. Y me va diciendo: mire, si escucha un ruido así como raro, no se asuste. Esos son ratas, pero a usted no le va a pasar nada, sino que aquí hay mucha rata. Entonces, pues en la teoría yo no le di ningún problema, pero en la práctica, oiga, yo no pude casi conciliar el sueño, porque sí, eran las ratas comiéndose esa pared, la boñiga, y yo pensé que ya me iban a morder la oreja, pero en fin, yo creo que me venció más el cansancio que la zozobra de que de pronto me fueran a morder la oreja. Esas experiencias me llamaban mucho la atención y qué bien, pero sobre todo lo que me gustaba, lo que me dejaba asombrado, era cómo uno compartir una palabra, abrir un versículo
simplemente con la sinceridad de compartir algo, produjera tanta esperanza en la gente. Tanto cambio, tanto algo sucedió. Claro, algo, o sea, cuando uno dice, pues si uno hiciera algo espectacular, algo como esto. Un grupo de oración era orar dando bienvenida, compartíamos un texto y volvíamos a orar por las necesidades de la gente. Entonces, qué espectacularidad había en eso. Pero ver el descanso que se producía en la gente llegaba agobiada, desanimada, vuelta a nada, y lo único que uno aportaba era coger una palabra, compartirla, animarlos a que crean la invitación que hay en la palabra y ver el resultado después. Muchas gracias, qué detalle, qué tal cosa, pero realmente uno lo único que hacía era cumplir con el mensaje. Yo creo que el mérito era ir. Eso me llamó mucho la atención y me empezó a calar. Yo puedo hacer esto. Partir de una base más intelectual, de pronto más refugiado en mi capacidad, y como veía unos resultados, digamos, muy halagüeños, pues dije, esto puede ser mi vocación. Eso se quedó así. De todas maneras tenía que atender otras responsabilidades como el estudio y todo lo demás. Cuando ya tuve la oportunidad de ir al ejército, en el ejército más se confirmaba esto, o sea, tuve la oportunidad de compartir allá y ver la similitud entre la vida militar y lo que la escritura iba diciendo. Eso dice la Biblia. El sentido de misión, el sentido de dependencia, porque por ejemplo el militar vive en función de la misión que le asignen. No vive estresado por lo que va a comer, no vive estresado de qué va a vestir. De por sí lo que viste es muy sencillo, 2 uniformes, un camuflado y un vestido normal, entre comillas. O sea que no hay que desgastarse mucho en la moda ni nada de eso. Y me llamaba mucho la atención la similitud entre las dos cosas. Eso sí, la preparación era diaria. O sea, nosotros teníamos que vivir en función de la preparación. Eso todo lo iba como llevando en el corazón con respecto a eso. ¿Y eras cristiano? Sí, claro, ya todo lo involucraba con Dios. ¿Qué edad tenías ahí cuando prestaste servicio? Yo 17 años. Con 17 años cumplí los 18 en el ejército y fue una experiencia interesante. No quería ir, yo no quería ir, pero también tenía claro que Dios estaba conmigo. O sea, si Dios permitió que fuera, y fue una experiencia muy interesante porque salí de Medellín y esa es otra de las cosas que me llamaba la atención de la misión. Era ver dónde Dios lo podía llevar a uno y terminé en Villavicencio. Yo para mí era la primera vez que salía del terruño y llegar al otro lado de los llanos orientales, eso fue un espectáculo. Del occidente al oriente. Exacto. Y saber que, no, es que te cuento, la sorpresa es que yo llegué a una tierra extraña, pero había un vínculo y era que éramos cristianos. Y llegar a una iglesia donde solamente el hecho de que yo fuera cristiano era suficiente y el trato que me dieron, me recibían eso como si me conocieran de años. Me acuerdo que hasta la llave de la casa me la daban. O sea, así es. Y yo, ¿pero qué es esto? O sea, ¿quién les garantiza que uno no venga aquí a hacer y deshacer? No, era algo que lo dejaba uno asombrado. Es un estilo de vida muy distinto. Cuando llego, entonces, trato de ingresar a la universidad, no es posible. A la opción que yo quería. El caso es que empecé a trabajar con una empresa muy, muy, muy querida, no sé si todavía existe, John Restrepo y compañía, que eso fue una bendición de Dios porque ellos no recibían gente tan joven. Yo tenía 18, 19 años, algo así, y me dieron la oportunidad de trabajar ahí. Trabajé por 2 años, pero siempre con el sentido de cuándo será el momento para esto, para aquello. Y Dios hace todo en su momento. Se presenta una situación dentro de la empresa que tomo la decisión de retirarme de la empresa porque veo que llegué al límite de lo que podía lograr allí, y como no me dieron lugar, Dios permitió que no pudiera trascender en la empresa, pues opto por retirarme, y justo en ese momento se hace una invitación para desarrollar una misión en Urabá. Entonces yo junté las dos cosas. Quiero pensar que es de Dios, porque uno muchas veces tiene muchos anhelos ahí camuflados, pero definitivamente sí, aún en los anhelos, él coloca el querer como el hacer. El caso es que terminé aceptando irme de misión. La idea era irse de misión 6 meses. Uno se pagaba la misión. Había que pagarse la Imagínate, misión. este era el único trabajo donde uno tenía que entrar, paga para entrar a trabajar. Así es. Voluntario y pagando. Imagínate, entonces tomó la decisión y dijo, no, este es el momento ahora, porque la idea básicamente era definir si esa era la vocación y todo eso.
¿Cuánto tiempo estuviste de misión en Urabá? 4 años, estuve 4 años. Eran 6 meses. Sí. Eran 6 meses. Yo seguí derecho. Yo recuerdo que fue en la época más crítica de Urabá. Duro. Fue la época más crítica. ¿Estuviste en Apartadó, Carepa, Chigorodó? Sí, básicamente yo llegué, Apartadó era como la iglesia central. La iglesia central, y se hacía labor de crecimiento en Chigorodó, en ese orden, Chigorodó Turbo, y entre esos municipios estaba surgiendo Carepa, que ahora es una ciudad, pues también, hay que decir, Necoclí. Ya están casi que pegados. Es correcto. Básicamente la gestión se hacía en esas tres ciudades. Yo llegué a Apartadó, me acuerdo que eso fue también otro mundo, es que definitivamente. Yo llegué con mi maleta y me acuerdo que eso era, en el bus yo me fui y eso había gallinas, marranos, eso subían todo ahí, uno se iba tipo película y llego a Apartadó y eso es otro mundo, era otro mundo. Una tierra hermosa, próspera, con muchos problemas, sí, con mucha necesidad, pero también viendo la respuesta de Dios. Había una expectativa en mi vida con eso, entonces yo disfrutaba todo. De pronto, si hubiéramos mirado las comodidades y todo eso, uno no se va a ir para allá. En la época del razonamiento, más que todo, ¿te acuerdas que se iba la... Wow, entonces eso se iba la luz y ese calor, esa humedad, esos zancudos, eso era tremendo. Llego a Apartadó y me asignan una labor pastoral ahí en Chigorodó. Gente muy querida me recibe y todo lo demás y empiezo a tener labor pastoral. Me acuerdo que la casa donde me alojaron, porque no teníamos una sede, era la casa de una discípula, Ana Arrubla, persona muy especial, muy querida. Su mamá muy prevenida conmigo, claro, pues es una mujer sola y llego yo allá, pero me hospedaron y me acuerdo que el cuarto donde yo me hospedaba era un cuarto en obra negra, al final de la casa en un patio. Y era muy simpático porque no tenía ni puertas ni ventanas, o sea, y en el piso pues de cemento, no tenía ningún lujo. Una cama grande matrimonial, pero un colchón pues que estaba más trajinado que un tremendo. Yo venir de mi casa tranquilo, pues mi cuarto y mis cosas a esto. Y me acuerdo que la primera noche que dormí me recuesto a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Y me acuerdo que la primera imagen que se me vino fue ver pasar 2 ratas de un tamaño extrafamiliar conversando encima de mí. O sea, es tremendo. Yo dije, se me cae una rata de encima. Oye, ¿yo qué estoy haciendo aquí, por Dios? Porque no, era algo de otro mundo. Era, como diría Gabo, macondiano ese cuento. ¿Y yo qué estoy haciendo acá? Pero a pesar de eso, tenía claro que ahí tenía que cumplir un propósito. Desde luego las cosas fueron cambiando. Fue un trato, definitivamente el trato es para uno. Uno piensa que uno lleva un mensaje y todo. Sí, desde luego, eso es cierto. Pero realmente el trato era para uno. ¿Por qué? Porque es que una cosa es uno disfrutar condiciones óptimas y uno decir, me ha ido muy bien. Pero digamos en condiciones muy agrestes, uno tener una satisfacción. No lo podría explicar porque no lo sé. O sea, yo veo en perspectiva de ahora hacia allá. Yo dije, ¿cómo estuve allá? Y lo que tú decías, la época era muy brava. A mí me acuerdo que me habían advertido, no te metas a opinar de nada. No, en esa juventud, amor, entrega y servicio, con el tiempo uno ya se vuelve muy miedoso, muy prevenido. Muy prevenido. Yo, en Castilla, a mí me llamaban a las 2 de la mañana que recoja no sé quién que tiene problemas, y yo salía en una moto. En esa época también habían bandas y todo, y me tocaba pasar a las 2 de la mañana y no me daba miedo que me quitaran la moto ni nada. Yo iba, simplemente nunca pensé, voy a orar primero. No, yo me levantaba porque era mi deber, ¿sí o no? Entonces eso no se cuestionaba, era así, esa entrega. Así es. Pero es parte de lo que Dios va formando también en la vida del siervo de Dios. Definitivamente, esa fue una época de mucho trato. De mucha formación. Imagínate que nosotros teníamos una reunión precisamente, mucha gente salía a las misiones a diferentes sitios del país y teníamos un encuentro para ver cómo evolucionaba la misión y de testimonio. Recuerdo que los testimonios que contaban eran testimonios de trato, de ayunos, de no alimento, de situaciones muy duras. Y te cuento que me dio este sentimiento de culpa.
Porque lo más duro para mí fue dormir en el colchón, pero de resto. Y después empezaste a oír a los Yo demás. al otro, yo estoy estoy en Miami. O sea, yo voy bien. Y yo que quejándome. No me faltaba la comida, la gente muy querida, buena ropa. No, viví bien. Yo no tenía problema en comparación a los testimonios que escuchaba. Y yo, wow, Señor. O sea, a mí yo no he sufrido más nada. Sí, yo recuerdo que en Castilla había una señora Ruth Sosa que eran 7 misioneros y le servía el almuerzo a 7 con bocadillo, con leche, con todo. Con todos los fierros. Sí, no necesitaba plata, ¿no? No, y mira, yo me iba para sitios ya en la ruralidad y todo eso, no, y la gente en una generosa. Uno podría decir, tiene 2 gallinas, cuídelas, no, matan una y si uno le pide la otra se la matan, ellos no. Oiga, unas enseñanzas todo eso es la vida del Espíritu Santo, que está moviendo los corazones, tocando, trayendo sanidad, trayendo vida. Sí, eso y fue. Esa era la satisfacción, es y será. Claro. Entonces, como te dije, yo me consideraba un joven relativamente sano, porque dije, a los 15 años no he experimentado pues ningún tipo de situaciones traumáticas ni nada de eso, y a veces relacionaba de que el ser tan sano, pues claro, si yo estoy ahora en la dedicación de Dios porque tengo esa vocación, yo relacionaba mi conducta entre comillas de sano con el hecho de que yo estuviera ejerciendo un ministerio, en otras palabras, con razón que haría Dios sin mí, pues, o sea, tenía esa idea de pronto no tan clara, pero en cierta manera me refugié un poco en mi moralidad y en mi conducta, que con razón estoy en eso, ¿cierto? Pensando de que hay mucho pecador por ahí que con razón está perdido y va para el infierno. ¿Qué va? O sea, este asunto del Señor es... Dios te desnuda. ¿Qué? Y te dice, tú eres el pecador de los cuales eres el yo primero. llegué y los planes estaban claros, pues si yo soy bueno, yo tengo vocación, vengo de una familia, digámoslo así, que ha tenido una herencia religiosa, pues lo que más se espera es esto. Y me pasaban anécdotas como esta, cuando yo recién llego allá, me empiezan a llamar y que el Padre Carlos. El Padre Carlos. Sí, a mí me había pasado que me decían que tenía cara de seminarista y todo eso, pero cuando llego allá la gente me saludaba al Padre Carlos. Entonces, la tendencia de uno era aclararle que yo no era el Padre Carlos, pero al final era tanta la gente que yo mejor no le llevaba la contraria. Gracias, Dios lo bendiga. A mí me pararon en un retén una vez y le digo, no, yo soy el pastor. Siga, padre. No, pues te cuento. En el redil paisa. Aquí, era tanto el ambiente, como tú sabes, el Urabá estaba en un ambiente de mucho control, de mucha violencia, tremendo. Entonces las requisas se hacían muy permanentes, los vehículos los paraban y hacían bajar la gente. Y me acuerdo una vez que venía en uno de los buses y nos bajaron a todos, hombres a un lado, mujeres a un lado, y todo eso. Entonces bajaron hombres a un lado, mujeres a un lado, y yo solo. A mí no me ubicaron en ningún lado, y no es que tuvieran una inseguridad de identidad, no, sino que y no me decían nada. Entonces me acerco voluntariamente al teniente, creo que era, y le digo, teniente, si quiere le muestro la cédula, tal cosa. Me sentí como tan ignorado que me hice notar. Entonces me va diciendo el hombre, venga, hágase al lado mío, tranquilo, que usted con esa cara que tiene no puede ser mal, no puede ser mal. No sé cómo sentirme, no, si elogiado, si discriminado, si no sé, pero fue una situación. Y más de una vez me pasó Espíritu Santo. Ese era el entorno en que me movía. Entonces, entonces yo lo vi, lo de Padre Carlos me pasó en Chigorodó. Tuve la oportunidad de ir a Turbo, y en Turbo iba con alguien caminando, cuando llegan y me dicen, Padre Carlos, ¿qué hace en Turbo? ¿Usted qué está haciendo en Turbo? Y yo, no, tengo que conocer al Padre Carlos. Al fin logré ubicarlo. Sí, era un sacerdote en la Iglesia Católica, muy diligente debe ser, porque lo conocían en toda la... Pero era inevitable el parecido. Sí, ya, y yo ya había entendido que ese ya era parte de mi agenda, darle las gracias, saludar, cuándo va a volver y todo eso, pues... Gloria a Dios, porque era más fácil que decirles que convencerlos de que no era el Padre Carlos. En fin, pasaron muchas cosas allá. Contá la anécdota de cuando estabas en el ejército, que el comandante te sacó. ¿Cómo fue eso? Aquí, mira, yo tengo claro mi llamado con el Señor y todo lo demás. Llego al ejército. Me pasan 2 cosas. Una, el concepto de
el concepto de... en el ejército hay una cultura. Yo no voy a entrar en un dilema moral acá porque ya eso lo decidí, todo eso. Me acuerdo que cuando yo llegué al ejército, lo primero que le decía, pila, hermano, aquí tiene que avivarse, porque se lo comen vivo. Y yo, Señor, yo me acuerdo que hice una oración, cuídame, dirígeme, instrúyeme, porque se lo comen. Aquí usted sí se descuida. Te roban las botas, te quitan el uniforme. Y yo en un acto de humildad, entonces dije, no, yo no voy a optar por eso. Me entregaron todo el equipamiento que le dan a uno. Te resumo el cuento. En una semana ya me habían robado casi todo. Lo único que tenía era una camisa blanca y una pantaloneta negra y los tenis. Y el comandante me dice, no, mijo, usted se tiene que avivar. Sí, abra el ojo que lo dejaron en calzoncillo. Porque yo entraba en un conflicto moral. Señor, yo no voy a robar. Cuando tuve la oportunidad de ver que los soldados nuevos que entrábamos, esto es así, empieza uno, le entregan todo nuevo. Y al mes los viejos tienen todo nuevo y uno tiene todo viejo. algo hay aquí. Pero lo curioso de esto era que cuando ya sale uno del servicio, debe entregar todo, aunque esté ruñido y acabado, pero en lo que le entregaron acá, lo entrega acá. Cuando yo veo que los antiguos que ya iban de salida, todos entregaban todo, pero había como un ritual. Tengo estas botas nuevas, los antiguos, ellos no se llevan eso. Las cambio por unas viejas para entregar. Entonces eso se volvió como el cambalache. Entendí algo y era que realmente eso circulaba igual, o sea, nadie robaba en función de un lucro, sino que todo se quedaba ahí. Entonces me acuerdo muy bien que eso fue un fin de semana, yo casi en pelota, pues, porque lo único que faltaba era que me robaran tenis y todo, ya me habían robado todo, y yo tomé una decisión y yo, Señor, no sé, pero en el nombre de Jesús, que me vaya bien este fin de semana. El caso es de que al lunes ya tenía todo. El lunes ya tenía uniforme iluminado, ya tenía todo y tenía una reserva. por si acaso, como que había entendido la lección y me fue muy bien en esa parte porque al final el lunes ya tenía todo. Botas, uniforme, todo muy chévere. Son enseñanzas, vuelvo y te digo, no entro en la parte ética del asunto, pero esa fue mi experiencia. Sí, era lo que tú decías, todo rotaba, los antiguos. Claro. Iban poniéndose las botas de los nuevos y así. Ahora, mi identidad como cristiano, ay, qué risa. Desde luego yo lo tenía, mi fe para mí, mi propósito no era evangelizar pues y ponerme allá a darme las de eso, de pronto el miedo, la prevención, el que dirán, todo eso no me la voy a dar. Yo llegaba en la noche, tenía mi Biblia, me leía mi pasaje, oraba y me acostaba. La metía debajo de la... Y no querían que se enteraran mucho. No. Yo, en ese sentido lo tengo que reconocer, o sea, no era pues muy abierto ahí. Alguien diría, te avergonzabas del evangelio. Perfecto, no va a entrar en una discusión. Perfecto, de pronto si me hubieran preguntado si era cristiano, yo no lo iba a negar. Pero el Señor, este es un llamado del Señor, o sea, no hay que preocuparse, todo lo tiene ahí. Me acuerdo que llego en una de las jornadas, llego a dormir y a sacar mi Biblia cuando no encuentro la Biblia por ningún lado. Yo dormía en un camarote en la parte superior, busco Biblia por ningún lado. Me robaron la Biblia, se extravió. ¿A quién le puede interesar una Biblia? Pero bueno, me perdió la Biblia. El asunto se quedó así. En el ejército acostumbran que hay recogida y es una ceremonia acostarse, todo bajo la dirección del teniente o del comandante que esté a cargo. Nos reunimos, era un alojamiento como de 200 soldados, era grande el alojamiento en Villavicencio. ¡Wow! Cuando el comandante, bueno, vamos a reunirnos, vamos a hacer la recogida, vamos a orar, y el compañero que tenía a cargo el alojamiento, o sea, siempre nos turnan una persona que cuida el alojamiento, mi teniente, por acá hay una Biblia extraviada. Y tú no querías que nadie se enterara. No, pues nadie se enteró. Y como en el ejército todo es a los gritos y venga para acá, traiga esa Biblia. ¿Y está marcada? Sí está marcada. ¡Wow! Empieza a dar un escalofrío. Y 200 ahí. A ver, ¿de quién es? A ver, lea duro para ver de quién es esa Biblia. Ahí uno diciendo, de un tal Luis Alberto Piedrahíta. ¡Wow! ¿Cómo? Y lo más tremendo es que ¿Cómo? Luis Alberto Piedrahíta.
Entonces el teniente, ¿quién es el soldado Piedradita? Levante la mano. En un alojamiento de 200 personas, yo no había así. Ay, señor, ¿qué es esto? Levanté la mano. Yo, mi teniente. Ah, con que vos lees la Biblia. Vos sos una monja, vos sos un cura, vos no sé qué, vos sos un evangelio, mejor dicho. Eso era afirmación tras afirmación tras afirmación. ¡Wow! Venga, recoja su Biblia. ¡Wow! Usted sabe qué es pasar un alojamiento de 200, uno ahí. Eso es un proceso, eso es. Ese es el Señor. Oiga, y eso pasa, todo el mundo mirándolo a uno. No, eso es una cosa de película. Y con esa presentación, imagínate. La monja, el cura. Bueno, y ya que lees la Biblia y sos religioso, dirigirnos en una oración. Qué cosa tan tremenda. Genial, ahí va diciendo. Y eso, háganme en el favor, en el ejército todo se hace por orden. Y todos repiten con él. ¡Wow! Todos repiten con él. Ahí me volví a erizar, como decía Amparo Grisales, pero yo creo que eso era del espíritu ya. Claro que sí. ¡Wow! Cuando comparto la oración de abrir su corazón a Cristo, el Espíritu Santo te traspapeló la Biblia. Te cuento, de los momentos que me han impactado es que vos escuchar a 200 soldados en un tono de voz fuerte, porque no es la normal, de por sí yo hablo muy fuerte. Es espectacular, o sea, eso eriza a cualquiera. Y me recuerdo que las oraciones militares son pausadas, sí, para que quede clarito. Para que repita el otro. Eso no es bla, 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 sino clarito. Te cuento que qué quebrantada el Señor con ese proceso. Por ejemplo, Señor Jesús, Señor Jesús. Exacto. Yo te necesito. Yo te necesito. Eso era algo que lo estremecía a uno, pero entendía que la vida del Espíritu es una vida sobrenatural. Total, porque te llega más allá de tu intelecto. O sea, tú estabas ahí escondido con tu Biblia y el Señor te puso al frente con el comandante dando la orden. Así es. Y ya no tuviste que hablarle a uno, sino que fue a los 200 de una vez. Esto es un cuento donde tú no eres nada en un momento y vas a hacer todo en un momento. El cura, el padre Carlos Diurna. Hasta abogado, que te contaré pues anécdota de abogado. Ay no, es que eso es casos. Ese asunto fue profundo. A partir de ese momento, nada que ver. Yo era la monja, el cura, el pastor, lo que quiera. Pero ya no volví a ser Luis Alberto, el soldado común y corriente. Amén. Eso marcó la pauta en todo el año que estoy en el servicio militar. Inclusive, hoy todavía recibo los beneficios de eso. Para ver que el Señor es maravilloso. De saber que nada de lo que me pasaba era a la ligera o... No. Te cuento que yo pasé un año en el servicio militar, regresé, fue una experiencia que me marcó mucho y digámoslo así, fue siendo el preámbulo a lo que fue la labor de misión. Hay que entender que tenías 17 años, ¿no? Sí, claro. Yo no sé si a los 17 años con 200 personas yo... Uy, no, sí, eso era... No, y vuelvo y te digo, yo salí a un mundo donde, no ver muchas cosas, pero uno sí veía el cuidado de Dios. No les voy a decir pues de que no hubo situaciones difíciles, pero uno veía la mano de Dios. La mano de Dios. La mano de Dios, como quien dice, sí, esas caminatas extenuantes. Eso no era como ahora, que ahora los cuidan mucho a los militares. Me acuerdo que una vez salí con un fusil que no servía. Imagínate, si sale un combate, yo no tengo con qué defenderme, ¿cierto? Pues claro, el Señor me guardó a mí, pero me parecía el ejército que pegna, muy pobre en ese momento. Creo que ahora estaba mejor, dotado. Muy dotado. Muy dotado. Te vienes de Urabá y empiezas a pastorear aquí. Sí. Yo regreso de Urabá y abro mi corazón allí, o sea... como te decía, yo estaba yo inicié con un gran empuje, pero empieza a suceder algo. Me empiezo a cargar, a no disfrutar ya el ministerio se me volvió una rutina, casi que una administración, como si fuera una empresa. La institución. La institucionalidad. Hay que decirlo, la institucionalidad empezó a aflorar en mi vida. Y eso sucede con el sacerdote, con el pastor. Sí. Con la monja, que tienen un llamado espiritual, pero la institución asfixia muchas veces
y se pierde de vista Total. al Señor. Total. Yo estaba en la obra del Señor, pero no disfrutaba del Señor. Había un libro que leí que decía: ministrando al templo o al Señor del templo. Sí. Y eso es lo que pasa muchas veces. Por eso hay muchos misioneros, pastores, que no continúan. ¿Por qué? Porque pierden de vista que esa pasión que te tocó vivir en principio. Yo disfruté mucho el Evangelio, ver la maravilla, como te decía, de ver la palabra, ese texto que tú tienes ahí y que se lo recalco a la gente. Decía, es que este no es un libro, no, esta es la palabra de Dios. Tiene vida. Una propia. Sí, o sea, la gente disfruta las películas de ciencia ficción, lo espectacular. Esto supera eso. Supera eso. Y yo disfrutaba era ver que siendo lo que era, sin tener esas estructuras, Dios hacía maravillas. Pero la estructura empezó a ser parte de mi vida. Entonces yo ya era un ejecutivo del Evangelio. Recuerdo que yo andaba con un maletín con todos los... Controlaba todo, hasta quién oraba, quién no oraba, quién ofrendaba, quién no ofrendaba. Un asunto. Esto fue un manejo administrativo, empresarial. No, estuvo bien la definición, ejecutivo. Era un ejecutivo del Evangelio. Y tarde o temprano eso dio sus frutos. Y los frutos fueron la carnalidad. Creía que yo era inmune al pecado. Como te decía, me consideraba hasta buena persona. Y empezó a surgir de mí cosas no muy santas. Inclusive alguien me diría: oye, usted siendo eso, usted es pastor. Y yo también le digo eso al Señor. Pero sí, pero eso les contaré más adelante. El asunto era que me confrontó con mi carnalidad. De mí no salían tampoco cosas no muy santas, sobre todo en la parte sexual, en la lujuria. Empieza a aflorar esa lujuria, cosas que yo pensé que por el simple hecho de ser un siervo de Dios iban a quedar ahí condensadas, o que uno se refugiaba en actos religiosos. Y me acuerdo que más de una vez oraba: ay, Señor, controla esto de mí, que yo no sé qué. Y empezaba a hacer cumplimiento. Lutero se flagelaba a veces. Wow, cosas. Se encerraba en ayuno semanas pensando que se calmara esa lujuria de él. Finalmente termina casándose. Y empieza a surgir un mundo de situaciones, empieza a aflorar los conflictos que yo pensé que no me iban a afectar. La masturbación, más adelante la pornografía, en fin, empezaron a ser situaciones de mi vida que empezaron a generarme conflicto. Que no tenías. No, y que, digámoslo así, yo pensé que eso había quedado neutralizado en ese regocijo espiritual. Entonces empecé a entrar en conflicto y de alguna manera sí, sino que la institución apaga esa vida del espíritu. Exacto. Y empieza la carne. Porque si uno no es un siervo de Dios, sino un ejecutivo, ya. Entonces aquí empiezo a generar una doble vida. La vida del siervo inmaculado, la del ejecutivo de la fe, que anima a todo el mundo, que le dice a la gente cómo vivir en el espíritu, pero el que menos lo vive era el suscrito aquí. Empiezo eso y eso dio sus frutos, digámoslo así, no muy, son frutos vergonzosos, pero que, bueno, en su momento recibí, digámoslo así, el direccionamiento de la institución. Y terminas retirando. Entonces termino de ejercer allá, me regreso con un mundo de conflictos conmigo mismo, porque vine con la sensación de fracaso. O sea, fracasé como siervo, ya el llamado quedó condicionado, empiezo de todas maneras aquí a continuar, pero era ya un desgaste. O sea, ¿Y ahí te casas? No, todavía no. Llego acá con un complejo de culpa, con una sensación con los hermanos en la fe de que he fallado, vergüenza, de que solamente yo el que pasaba con eso, los otros están muy bien, yo estoy llevado, avergonzado. Y aún así sigo ejerciendo el ministerio y se presenta una ruptura institucional, y en esa ruptura institucional pues yo tomo una decisión y termino en un lado de la división que se produjo, y junto con otros hermanos pues empezamos a constituir la nueva comunidad cristiana, ¿sí?, que surge. Pero el conflicto estaba en mí, En ese proceso conozco a la que es hoy mi actual esposa. Yo sí tenía claro algo,
dentro de No todo... tu actual, tu sí, esposa. mi esposa, Tu mi esposa. única. Mi única, mi preciosa, sí, claro que sí. ¿Tienes cuánto de casado? 25 años, vamos para 26 ya, 26 años. ¿Y cuántos hijos? 3 hijos. 3 hijos, ¿no? Hermoso, nada, un regalo Josué, de Dios. Laura y Jerónimo. Josué, Laura y Josué Jerónimo. ya es Ya graduado eso. en Ciencias Políticas Con ciencias en la Bolivariana. políticas en la Bolivariana. Laura en negocios internacionales de la Medellín. Y Jerónimo Que está cursando estudiando en la Universidad Nacional. ¿Tú estás de pastor en este momento? Sí, claro, ejerzo de pastor. ¿Cómo retomas ese llamado? ¿No? A raíz de eso, entonces, después de conozco a mi esposa, mutuamente nos retiramos, entre comillas, que eso es otra cosa que el Señor me dejaba claro. Esto no es que una carta de renuncio al llamado y usted le renuncia a la institución, le renuncio no a mí. Exacto. Y yo pensé que la cosa quedaba arreglada, iba a volver a mi vida secular, en ventas, que era lo que más me movía y en lo que ciertamente me iba bien. Pero te digo, Manuel, gracias a Dios por mi esposa. Yo en eso sí lo tenía claro. Yo le oraba al Señor y le decía: la mujer que es para mí, Señor, una mujer temerosa de Dios. Sabía que no era perfecta, eso lo tenía claro, pero tenía claro eso. Dentro de todos mis argumentos y mis soberbias, sí tenía claro algo, y era que tenía que ser una mujer temerosa de Dios y que su única dependencia era el Señor. Y el Señor me permitió verla en gloria. Hubo un detalle. Yo tuve la oportunidad de volver a una de las sedes que había, que yo había sido parte de ese crecimiento, había participado en parte de ese crecimiento, y qué alegría ir a ver ya una iglesia constituida. Y me invitaron, muy querida la gente. Y cuando fui, me acuerdo que me gustó mucho es la sencillez de esta mujer, la forma en que me atiende, una total frescura, descomplique, una persona muy sonriente. Mi esposa es una mujer que tiene la sonrisa grabada en la cara. O sea, ella puede estar muy brava, pero la sonrisa le sale. Y eso me atrajo. Hasta esta es la mujer, objetivo militar. No me daba ni la hora. Pues ella muy enamorada del Señor. Pero el Señor me bendijo con que ella me mirara en mí, y al final, pues nos retiramos de la comunidad. Como te decía, todos estos rayones, todas estas situaciones generaron sus frutos, entre comillas. Entonces nos distanciamos de la comunidad y optamos y nos casamos. Yo la tenía clara. Yo le dije: no, esta es mi esposa, y listo. Yo eso sí lo tuve claro. Le propuse matrimonio, ella aceptó, y no, ni al año, como a los 9 meses, en enero del 95 nos casamos. 6 de enero del 95, la que es mi esposa ahora, ¿cierto? Entonces, de ahí empiezo un peregrinar de iglesias. Un peregrinar de iglesias, que en poco reflejaron mi trato con Dios. Porque yo pensé que ya lo del llamado ha quedado resuelto. Yo ya le fallé a Dios, soy un hombre pecador. Entonces, en mis argumentos, ¿a dónde ibas? Cargabas la culpa. Y lo más curioso es que donde yo llegaba inmediatamente, tanto a mí como a mi esposa nos delegaban función. O sea, no teníamos ni siquiera que pedirla, nos entregaban una responsabilidad más duro todavía. Y a nivel de mi proceso laboral, las cosas habían cambiado. Algo había pasado. Ya no era el hombre que fácilmente desarrollaba la parte comercial, que vivía de logros, de buena, porque yo había pensado en mis planes que no iba a tener ningún inconveniente en mis ingresos. Pero total, algo había pasado. Ya no era la misma persona que vendía con facilidad, los negocios no salían tan fáciles, y empieza una etapa de austeridad y de trato tremendo, donde mi esposa, muy luchadora, me acompañó en ese proceso de humillaciones, de juicios, muy duro, empezando por el juicio peor de todos, que es el juicio que uno tiene con uno mismo. Yo mismo me frustraba, pero en mis discusiones con el Señor, yo llegué al punto de decirle: bueno, Señor, ni que hubiera matado un cura, pues, es que no me sale nada, no vendo un tamal en un derrumbe. Pero a pesar de eso, el Señor en su misericordia me permitía disfrutar de mieles de provisión y todo eso, pero no en la forma en que hubiera querido yo. Te cuento una anécdota. En alguna ocasión, un ex jefe mío que me conocía desde John Restrepo me contrató. Llegué a su compañía y él me dijo: no, cuando vi tu hoja de vida, este es el hombre, la empresa va a arrancar. No, pues la empresa no arrancó en concepto de los resultados. Me acuerdo que sucedía algo muy curioso. Me acuerdo que una vez hice una gestión comercial con ISA, una empresa muy conocida acá.
La empresa hizo una gestión comercial y quedaron de confirmar el negocio. Me acuerdo que pasaron los días y en vista de que no se definía nada, pues yo opté por renunciar de la empresa porque mi situación no era muy cómoda económicamente. Yo renuncio hoy y al día siguiente llaman de ISA aprobando el negocio. Wow. Yo le decía, sí, ¿qué es esto? Y no era un negocio pequeño, era un negocio macro. Claro. Un día después de que renuncio, llega la respuesta de ISA. Así. Y así me pasó con más de una empresa. Me acuerdo que una empresa que fui el representante de ventas y teníamos que enfrentar una competencia muy fuerte en Colombia a nivel de la confitería. Yo estaba con la empresa competencia de ellos, pero en comparación eran micro, macro. Y me acuerdo que en mis estrategias, yo me ingeniaba estrategias, mi esposa es testigo, vamos a hacer esto, vamos a hacer grandes cosas. Y me acuerdo que dentro de las propuestas que hice al área comercial, yo le pasé un sinnúmero de estrategias. Saquemos publicidad por televisión, hagamos incentivos, una lista de alternativas. Ninguna de ellas fue aprobada, ninguna. En vista de eso, pues mi labor comercial se vio menguada y renuncié. En justicia, pues de que, no. ¿Puedes creer que en un transcurso de un mes, 2 meses, cada una de las estrategias que le había presentado a esta compañía fue implementada por la compañía? Y ahora es una de las competencias más fuertes que hay en el mercado. No, yo sí puedo. No. Y yo decía, Señor, ¿pero qué es esto? Entonces eso me generaba un conflicto con Dios, así directamente. Yo, Señor, me vas a matar. Entonces le decía, mátame. No me dejas pelechar nada, ni que... Porque los malos sí pelechan y matame, yo no. Que vos sos así el detective. Eso. No, se lo dije. Yo le decía, no, es que ni José, pues, José duró un tiempo, pero aquí yo estoy superando a José. Yo no entiendo esto. La cosa era situaciones muy difíciles. Me acuerdo que era tan difícil que una vez tuve una entrevista y no tenía zapatos para ir a la entrevista. Me los prestó un amigo muy querido que se llama Freddy Castrillón. Allá vive en Envigado, un gran amigo que estimo mucho, y me prestó unos zapatos talla 39. Y yo soy 43. Y me voy para la entrevista y esos dedos eran arrugados. Yo creí que iba a romper los zapatos, pero eran los únicos que tenía. Hasta esa situación, yo después de hacer una misión con ropa de marca, yo vestía bien. ¡Wow! ¿Qué es esto, Señor? Me acuerdo que nos cortaban los servicios, mi esposa bien barrigoncita y eso parecía una cena romántica llena de velas, pero era porque no teníamos servicios públicos. Qué cosas, una época de mucho trato, pero era el trato hacia mí, porque en su misericordia Dios bendecía a mis hijos, porque no puedo decir que no. Gracias a Dios veíamos, esto era así, en lo cotidiano lleve puño y pata en lo cotidiano, pero en lo esencial, un Dios fino, o sea, tenga. Me acuerdo que la cirugía de mi hijo, mira, yo trabajaba en una empresa con prestaciones sociales y seguridad. Termino el empleo por motivos, salí de la empresa y se acaba la protección social de la salud, o sea, la cobertura. Y sale mi hijo con un problema y no lo cubre. Trasplante en el corazón. ¿Cómo? Y yo le digo, Señor, ¿qué es esto? Pero ¿por qué no me dijiste antes que o sea, un trato de Dios tremendo, desarmándome todos los planes que me generaban seguridad. Pero Dios proveyó porque lo operaron. Y sabes una cosa, y Él recordándome mi llamado, de las formas más sutiles pero firmes. Había un siervo que conocemos en común, Jaime Valencia. Yo ya me había desligado pues de mis hermanos de la comunidad, tanto de la comunidad inicial como la que formamos. Pero era curioso, Medellín tan grande, yo en este rollo de todos, y me encontraba a Jaimito en la calle, y lo único que Jaimito me decía es, recuerda, el llamado es irrevocable, no me decía más, y seguía su camino. Jaime, que ya está con el Señor, siervo de Dios. Y me volvió a pasar con Jaime en los años. Recuerda, el llamado es irrevocable. Tremendo. Wow, y esas cosas me estremecían, pero yo trataba de acomodar eso. Entonces yo llegué a la decisión, sí, yo ya entiendo que tengo llamado.
pero voy a ponerme económicamente bien para servirle a Dios. Yo no quiero depender de nadie. Yo tenía un concepto de que uno vivir de los diezmos y las ofrendas es vergonzoso. Dentro de mi extravío, no entendía. Mucha gente le pasa, mucha gente le pasa. Y aquí no se trata de eso. Y era un asunto de esto. Claro. Yo llegaba a una conclusión y le decía, Señor, ¿por qué soy tan soberbio? Pero si hubiera sido, si así soy de soberbio, por lo menos me hubieras dado plata para solventar esta soberbia. Pero pobre y soberbio, estoy grave. Porque es que un pobre y soberbio sí está en la trampa más fuerte. Pues, porque yo conozco ricos humildes, generosos, y conozco pobres orgullosos. Y eso es horrible. Yo le decía, Señor, ¿qué es eso? ¿Cómo retomas tu llamado? Perfecto. ¿Hace cuánto estás de pastor de nuevo? Ya voy para 7 años. 7 años. Sí, ya vamos a cumplir 7 años, sí. Ya vamos a cumplir el 28 de diciembre. En Guarne. Es un proceso desgastante, pero el Señor siempre tenía como esos oasis conmigo. O sea, la mayoría fueron los desiertos en lo personal. Mi esposa, una mujer que ha sido una bendición para mí, acompañándome en los procesos, pero ella siempre la tenía clara. Hay que estar en la iglesia. Entonces ella decía, si usted no va a ir a la iglesia, yo voy, porque la iglesia, y hay que decirlo, la iglesia nunca me abandonó, y el Señor me bendijo a través de la iglesia, en momentos decisivos, momentos de quiebre. Yo ya había pensado, tenemos que volver al llamado. Tanto mi esposa la ha tenido clara, ¿no? Yo soy una sierva, inclusive el Señor me lo decía, tú la sacaste del llamado, pero ella es mía, tú me la tienes que dejar ahí. Eso me acuerdo muy bien que, wow, qué respuesta, porque yo trataba de involucrarla en mis proyectos, en mis muchas cosas. Pero no, el Señor la tuvo ahí firme, y eso en alguna forma también me mantuvo como un ancla y aterrizadito, o sea que no fuera de lo extraviado que estaba, pues no me extravié más. Pero el Señor tenía el control. Ya habíamos llegado, en ese peregrinar, yo entré en una situación de crítica con respecto a mi participación en la iglesia. Entonces yo llegaba y decía, no, Señor, yo no hago sino criticar. Estoy en la iglesia y estoy criticando. Yo no puedo seguir así. Yo necesito oxigenarme, restaurarme. Y el Señor permite en su misericordia como tener ese momento ya de descanso. Algo había pasado, y era que la idea en la cual había entendido la iglesia cambia en mi vida. El Señor me había mostrado en lo personal que la iglesia no era la institución a la que yo estaba acostumbrado, estructural, organizacional, perfecta. Me cambió totalmente ese esquema con respecto a mi vida, y me cambia la imagen y me muestra un hospital. Estoy hablando de mi testimonio personal, y me dice, en la iglesia es un hospital donde hay gente que tiene heridas por todos lados. Unos llegan con heridas leves, otros con heridas más profundas, pero es un hospital abierto las 24 horas. El Señor me decía, aquí no se trata del por qué tiene la herida, ni darle cantaleta por qué tiene la herida. ¿Por qué se la hizo? ¿Por qué se la hicieron? ¿Quién se la hizo? Si no, hay que curarlo. Hay que curarlo. Entonces me decía, y el primer herido eres tú. Tú eres un sanador herido. Me decía, tú eres un sanador herido. O sea, de tus heridas sanas otras. O sea, tremendo. O sea, eso fue, en ese proceso yo ya había llegado a Monterrey. Yo llegué a Monterrey como una respuesta del Señor. Me acuerdo que tú estabas en tu proceso también de salir de la comunidad en la que estabas. Y justo en ese momento yo decía, pues yo para dónde me ubico. Pues ya había hecho un peregrinar por diferentes iglesias, entendiendo de que el problema no era encontrar la iglesia perfecta. Yo le decía, Señor, yo necesito un lugar donde pueda reposar. Yo no puedo ni estar, yo necesito la iglesia. Pero donde yo estaba no era el ambiente para mí. ¿Por qué? Porque yo lo único que hacía era criticar. O sea, no era sano. Mi corazón estaba herido. Y me acuerdo que me acerqué a ti y recibí de parte de la iglesia, pues algo que me impactó es que la iglesia tuvo la paciencia de soportarme. O sea, yo nunca me demandó nada. Como te decía, yo llegaba a la iglesia y lo primero que hacían era delegarme cosas. Y eso antes me confrontaba con mis heridas. Entonces no lo disfrutaba. Aquí no hubo ese afán. Aquí nunca, lo único que recibí fue cariño, apoyo. Eso fue interesante, y eso me dio tiempo para ir restaurando muchas cosas en lo personal, de tu parte, y todo lo demás de los hermanos, ni se diga. Fue un tiempo muy especial. Mi esposa feliz, ella ahí. Me acuerdo que nos veníamos de Envigado a pie hasta acá. Yo dije, pues
Yo le dije a mi esposa, si quieres siga asistiendo en Envigado donde ella asistía para que no te desacomodes. Ya teníamos claro que lo más importante no era la denominación donde estuviéramos, sino la relación con el Señor. Y mi esposa la tenía clara, no, yo voy donde usted vaya. Usted va, yo voy. Oiga, y lo más de curioso, nunca nos faltó, eso que nos vinimos por ensayar caminar, pero nunca nos faltó el rubro económico para venir a movilizarnos desde Envigado aquí a Monterrey. En ese tiempo pues el centro comercial. El punto de quiebre, entonces yo ya estaba meditando, dije, no, tengo que volver ahí, pero entonces yo era como cuadrando el momento. Me acuerdo muy bien que dentro de ese proceso sucedió algo maravilloso. Uno de los hermanos de la iglesia me dio trabajo, pero trabajó más una parada que lo que yo trabajé ahí. O sea, yo sí hice labor, pero en los resultados no se veían, pero tenía una libertad maravillosa del siervo, porque yo pasaba mi tarjeta y salía plata. Un año. Y me acuerdo que ese año lo pasamos en Monterrey, ahí dedicados, disfrutando de la alabanza, nos apuntábamos a todo, era un regocijo volver a disfrutar eso sin pesos institucionales, sin exigencias y todo. Entonces ya estaba como penado con el hermano. Y me acuerdo que me le acerco al hermano después de un año de disfrutar de mi ingreso. Yo recibía un sueldo o sea, hablemoslo claro, o sea, si mi hermano fue prosperado fue porque Dios le dio. Pero yo tenía un desconocimiento de lo que Dios le había hecho al hermano. Cuando yo me acerco al hermano, le digo, hermano, yo creo que debo hasta diciembre trabajo. No, pues que sería el colmo que yo siguiera así, pensaba yo. Cuando el hermano me va diciendo, ¿sabe por qué yo le di trabajo a usted? Porque el Señor me dijo. El Señor me dijo, dele trabajo a ese muchacho y me lo sostienes un año, que no le falte nada. ¡Wow! Ahí me pongo a llorar. Pero ese año fue maravilloso porque lo pasamos en la obra. Lo disfrutábamos, me acuerdo que los ayunos, venía una sola persona a las 5 de la mañana y todo eso. Al final de eso me acuerdo que sucedió algo, y era, estando en la oficina, recibo la llamada de mi esposa. Nosotros habíamos salido ese día, mi esposa y yo veníamos a las 5 de la mañana a Monte del Rey a dirigir el ayuno. Y tipo 6, 7 de la mañana yo cogía para el trabajo a las 8 y ella para la casa. Cuando llegamos, yo llego a la oficina, recibo una llamada de mi esposa. Amor, se nos quemó la casa. Y yo, ¿cómo? ¿Qué pasó? Se nos quemó el apartamento. Se quemó todo. Yo dije, pero no, te digo, no, o sea, no me dio ni susto ni nada, y no que dejas cosas como así, pero si hace 2 horas estábamos saliendo de la casa. No, eso, te cuento, inverosímil. Sí. Cuando caigo en cuenta que mi hijo estaba en el apartamento, ay, ¿y Jerónimo qué? No, está bien, aquí está conmigo, conmigo, no le pasó nada, pero lo demás se quemó. Me acuerdo que yo me fui en la moto despacito, yo no la podía creer. Claro, cuando llegué yo allá, eran 4 pisos y el tercero donde vivíamos nosotros estaba en negro. Evidente, era un hecho, se me había quemado el apartamento. Bombero. Wow, tremendo. Entonces eso, cuando entró allá, eso estaba gotereando. Me acuerdo que me senté en el sofá y eso mojado. No, es que los bomberos echan agua y echan agua. Imagínate que yo tenía... Lo que no quema al incendio lo acaba el agua. Lo que no se quemó, se ahumó y se mojó. Eso así es sencillo. Bueno, ¿y cómo terminas en Guardia? Bueno, entonces listo. Cuando yo me veo en ese panorama, sentado en un sofá mojado, y veo que no queda nada, ya el Señor te dice, bueno, entonces... Ya quemaste la última barca, te quemo lo último. No hay nada, es que no hay nada. Entonces, ¿qué? Entonces me va diciendo, ¿qué vas a esperar? Recuperar todo esto. Wow, entonces, eso fue el punto de quiebre, ¿no? Que fue cuando ya te digo, pues yo ya cuadro esos asuntos, se resuelven y bueno, ahí no es lo que puedas hacer porque yo no tenía nada con qué hacer. Y ahí era, Señor, haz lo que tengas que hacer, porque me sentí desarmado. O sea, es que vos llegas y ¿para dónde me voy? Usted, Señor, usted no puede dormir hoy acá, yo no sé qué. Cuando yo me veo en eso, a la mano de Dios, literal, a la mano de Dios, y a partir de ese momento veo cómo la mano de Dios te va. Empieza. Hablo contigo. Te dije, Manuel, considéranos para algún proyecto de misiones, ¿cierto? Por favor, apóyanos en oración y bueno, este es el momento. Yo descarté de plano cualquier otra alternativa de laboral. Dije, si no es ahora, ¿cuándo? Pues no hay nada. Desde luego nos quedan unas cositas que me acuerdo que un hermano en la fe, el hermano de la iglesia, me acuerdo que Mario llegó en la camionetica, que eso fue un milagro, porque Mario es un milagro, para los que conocen a Mario.
ven Lucho para que echemos las cositas, y me acuerdo muy bien, es el primer milagro que yo veo, y echamos las cositas, nos cupo en el cupé de él, ahí lo que se pudo recuperar, listo, 3 bobadas pues, pero bueno. Lo demás, una rumia afuera de la casa que la gente era llevándose eso, yo no sé para qué le desvía, pero para que vean, siempre hay cosas que sí. Pero yo sabía que no podía llevarme eso para dónde, si no sabía ni siquiera para dónde iba a ir. El caso fue que ya compartiéndolo contigo empezamos a explorar, ya era la espera. Me acuerdo que estuvimos en España, a ver, aprovechamos la misión, será en España, en el suroeste, y me acuerdo que Luis Esteban estaba en Guarne. Inclusive esa opción no estaba como en la prioridad. O sea, me acuerdo que de los sitios posibles se habló de Ocaña, se habló de Caucasia, se habló de Hispania, de lo que me acuerdo, ¿cierto? Y bueno, pero como ya habíamos aprendido, duro pero se aprende, que esto no es cuestión de lo que uno planea, sino de realmente el propósito de Dios. Y yo ya tenía una familia, entonces me acuerdo que fuimos a Hispania con mi esposa, mis hijos, y bueno, yo recogiendo de inquietudes, gorda, ¿cómo te ves acá? No, este no es el lugar. Este no es. Y la cosa se quedó así, entonces, ¿qué tal cosa y la otra? Me acuerdo que se presentaron unas circunstancias en Guarne que cambiaron el panorama y quedó Guarne ahí. Entonces le dije, Guarne lo conozco porque yo había sido pastor en Río Negro y había ido a atender gente en Guarne. Dije, volvamos a recordar tiempos. Y me acuerdo que me fui con ellos y los hijos y nos fuimos a recorrer Guarne. Entonces decimos, este es el lugar porque está cerca. Los muchachos no les queda tan lejos de la universidad, ya está, terminar sus estudios y seguir a la universidad. Bueno, contemplamos muchos cuadros, bueno, listo, Guarne va a ser el lugar, pero entonces, entonces ¿cómo pues va a ser la cosa? Y me acuerdo que ahí recibimos mucho apoyo de la iglesia. Entonces empezamos. Ahí Luis Alfredo había empezado la obra ya, ¿no? Exacto. Me acuerdo, pastor de Río Negro tenía un grupo en Guarne y ahí eran 16 personas. Me acuerdo que hicimos el primer grupo el 28 de diciembre, que hicimos se hizo como una especie, creo que estaban celebrando un cumpleaños en la casa de Cecilia. Cecilia, una hermana en la fe de Río Negro, muy querida, se me olvida el apellido. Luis Esteban, ¿sabe cuál es el apellido de Cecilia? Y Cecilia es la que comenzó la obra. Espectacular, genial, una gente muy linda y todo eso. Y ya nosotros teníamos una visión. ¿Cómo la obra comienza eso? Con el respaldo de Río Negro y parte de nosotros también. Total. Sí. Y todo va encajando. ¿Y cómo te sientes en Guarne? Ha sido algo maravilloso, algo maravilloso. Porque he podido ver la misericordia de Dios. Venir de un estilo de ministerio donde todo estaba planeado, organizado, agendado, paso 1, paso 2, paso 3, cómo montar una iglesia en 3 pasos. Esa era la idea que yo traía acá. Y aquí el Señor me la fue desarmando. Vive el día a día. Yo cuadro la gente. Me acuerdo que empezamos con estas 16 personas. Unas de las 16, lo doy gracias a Dios, algunos han partido pues a otros lugares y han seguido con el Señor. Gloria a Dios. O sea, la esencia de ese grupo permanece y el crecimiento ha sido una sorpresa, porque si ustedes me preguntaran ahora, ¿cuántos miembros tenés de la iglesia en tantos años? Pues yo le diría, en comparación a otros, pues la iglesia no ha crecido. Pero... Sí, esa pregunta te la haría Torres. No, hombre. Pero hombre, en realidad es gente la función. Y cuánto digas, man. Esa es la función que Dios te puso ahí, ¿no? Total. Y esa ha sido la sorpresa, porque justo en ese momento que llegamos allí, vemos el respaldo de Dios. Hijos terminando la secundaria, porque yo me hacía estas preguntas. Una iglesia iniciando, los hijos en unos momentos claves de su vida, universidad, todo esto, y yo me hacía esas preguntas: ¿con qué va a pagar la universidad estos muchachos? O sea, Guarne, empezando por la sorpresa de mis hijos, venimos de Envigado, yo quiero mucho Envigado. Envigado es espectacular, la gente, todo. Y llegamos a Guarne, que también es espectacular, pero son 2 entornos totalmente... Sí, el otro es una ciudad grande y uno aprende. Bueno. Mi hijo pequeño, feliz. Lo que dice la palabra, dice que ser como niño. Mi hijo se acopló ahí mismo, solo le sacaba jugo a eso, disfrutaba las caminadas por caminos y todo eso. Pero mi hijo mayor, hombre, ese sí chocó con eso. Hombre, aquí no hay un bendito cine, aquí no hay donde ir a hablar. O sea, eso fue como pasar a la época de las cavernas para él. Eso fue tremendo, pero aún en eso Dios los fue tratando. Pero fue maravilloso porque el estar en Guarne ha sido una bendición. En primer lugar, mi hijo sale becado para la universidad. Podía escoger cualquier universidad en Colombia para estudiar, todo pago. Un milagro de Dios.
por estar en Warner. Entonces Dios le cuadró la universidad a él. Mi hija sale de allí, no es becada, pero puede acceder a los créditos del ICETES y puede estudiar y está terminando, ya está en lo último de finiquitando la carrera en la Universidad de Medellín. O sea, nunca por mi cabeza pasó que mis hijos iban a estar allí. Estudiaron la Bolivariana y el otro. Yo ya había organizado que en mis posibilidades una universidad pública. Y nada, rompió el esquema y estudian allá. Y la última sorpresa fue con Jerónimo. Mi hijo es una persona de un temperamento muy sincero. Me acuerdo que los últimos grados, el cuento de él era qué pereza estudiar. Él se paraba, salía, y eso que le quedaba a una cuadra al colegio. Y él salía de allá, qué pereza estudiar. Pero voy porque me toca. Pero me lo recordaba, qué pereza. Yo decía, y lloraba y le decía, Señor, con tal de que le guste el deporte, porque a él le gusta el fútbol, y yo le dije, que estudie educación física, y no es porque esté menos, no, sino que desarrolle su perfil. Yo no tenía problema para eso, pero un poco desconsolado con el hijo mío, porque con esa, qué pereza. Yo decía, ay Señor, qué cosas, qué esperanzas, pero no es lo que uno piensa. Cuando llega mi hijo y me sale con esta, y digo, padre, me presenté a la Universidad Nacional, me interesa estudiar allá. Universidad Nacional, a ingeniería. Si te da pereza estudiar y me salís con ingeniería, que es matemáticas, desayuno, almuerzo y comida, pero me gusta. Y yo esas sorpresas. Y está estudiando ingeniería. Claro, ya está terminando el segundo semestre, va para el tercero. Ha sido la sorpresa. Entonces esa parte tremenda. En lo personal vivimos en un buen sitio. O sea, allí en Warner la gente, empezamos a desarrollar una vida de comunidad muy interesante, donde nuestra vida de iglesia no es hacia adentro, que es lo curioso, sino hacia afuera. De pronto la iglesia no se llena de personas, pero hay un reconocimiento hacia afuera, nos reconocen. O sea, yo pensaba un poco entre mi conflicto institucional que a uno le queda, no quisiera ver más cantidad de gente, pero resulta que el reconocimiento es, ya voy por un sitio, nos saludan, nos tienen en cuenta, sobre todo nos tienen en cuenta en lo que ejercemos. Mi esposa y yo somos pastores, y lo bueno ha sido que el testimonio lo ha grabado el Señor en la gente. Entonces nos cambió la vida. Sí, claro. Ha sido un refrigerio. La tierra es espectacular, la gente que conoce el Oriente, gente muy querida. Luis Alberto, todo eso ha servido para edificarnos. ¿Qué le dirías a una persona que nos esté escuchando? Un versículo que quede en la retina, como dicen, en el corazón de los que nos oyen y nos ven. Con amor eterno te he amado. Jeremías 31:3. Le cuento que lo único que yo tenía la idea en la teoría de la gracia de Dios. Hoy eso ya no es teoría. Estoy convencido que lo mejor para vivir es vivir bajo la misericordia de Dios. Sus misericordia, ahí me recordarás cuál es el pasaje. Su misericordia es mejor que la vida. No voy a entrar en discusiones distintas. Yo solamente puedo hablar de lo que Dios ha hecho en mí. He disfrutado del amor de Dios. Me he dado cuenta que tratar de agradar a Dios por mi conducta, lo único que me va a generar es frustración. Y que el Señor nunca me llamó a ser una buena persona. Que Él me llamó es a conocer y disfrutar de su amor, que restaura todo. Yo llegué a la conclusión de que pasaba más tiempo luchando por mi pecado y avergonzándome de mi pecado, en vez de disfrutar de su amor, que es una verdad a puño. Y cuando empecé a disfrutar más de su amor, a pesar de que hubiera quedado de pecar, empecé a ver cómo Dios obra en mí por encima de mi pecado. En otras palabras, Él me amó primero, y el que me amó primero es fiel para cuidar de mí en la perfección, inclusive haciéndome vencedor sobre mi pecado. Amén. Yo disfruto mi llamado no en función de lo que yo hago por Dios, sino en lo que Dios hace conmigo. Amén. Y es un deleite, y que no renunciemos a eso, no renunciemos a disfrutar de un amor que nos fue dado. ¿Por qué? Les digo, no se desgasten eso, pero nos fue dado. Y ese reflejo está en Cristo. Cristo es más que conductas.
Es un cambio de vida que viene de Él a nosotros. Entonces yo los llamaría a que disfruten ese amor de Dios. Amén. Acompáñenme a orar. Vamos a orar. Espíritu Santo, gracias por bendecir la vida de tu siervo, su esposa, su familia y este ministerio pastoral en Guarne, por estos testimonios de cómo tú vas acompañando la vida de tus hijos en todo el mundo y aquí viendo de cerca y palpando. Tu amor lo es todo. Esa es la gran conclusión. Y tu amor sana y restaura. Bendice a tus hijos y que experimenten tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Chao, chao. Dios les bendiga.